Hola a todas y a todos. Como sabéis, nos reunimos con la buenísima excusa para presentar el último libro de texto e imagen de Manolo, y además en un sitio tan chulo como esta galería librería, que mientras estábamos en mayo, Toño pintaba el muro ahí en Tabacalera, veíamos cómo también ellos iban construyendo este espacio que ahora nos encanta compartir. Hay una frase en el libro de Manolo que la he tomado como punto de partida para hablar un poquito de arte urbano y memoria. La frase es: cada verdad desaparece con la aparición de cada versión oficial. El último libro de Manolo, como os decía, inaugura una nueva colección en Garage Ediciones y es mucho más que un libro de texto e imágenes. Es caminar por la calle con la mirada de Manolo, como leer la libreta que lleva siempre para anotar pensamientos, y donde esta vez además nos advierte que fuera del rebaño no hay salvación. Este lugar, como os decía antes, Swinton and Grant, en Lavapiés, no es casual, además, porque es un barrio con mucho protagonismo tanto en el libro como en la vida de Alto, de Por favor, Manolo y mía. Y además que incluyo aquí también la mirada que tienen también en esta galería. Son 5 miradas que me apetece ahora rescatar con la excusa del libro. Lavapiés está siendo escenario de cambios políticos y sociales, y entre estos uno de los más importantes, el de la desobediencia. Nos gobiernan cometiendo ilegalidades constantemente y hacen legales actos totalmente injustos. Ante eso solo nos queda la desobediencia, y en Madrid el listón está muy bajo. No sé si sabéis, hace 3 semanas un profesor de pintura, Puño, se llevó a sus alumnas y a sus alumnos a la Plaza de la Luna a pintar con tiza en el suelo. Enseguida llegó la policía, que está ahí, de la comisaría de la Plaza de la Luna, y se llevó a la comisaría al profesor. Todavía no sabe si le va a llegar la multa, pero, como os decía, eso, el listón en Madrid para desobedecer está muy bajo. Y aquí estamos reunidos, 4 desobedientes muy insistentes que no necesitamos la salvación y que confluimos en la acción por recuperar el relato histórico, por reflejar y recuperar las verdades individuales y colectivas que la verdad oficial no muestra, porque no nos sentimos representados ni en la historia oficial ni en las paredes institucionales del Estado. Entendemos que las paredes son sitios en los que se refleja y se registra la memoria de una sociedad, para mostrar a otros nuestra lucha, nuestra acción, nuestras inquietudes, para darlas a conocer a otros. Manolo recupera en este libro el estado de ánimo colectivo. Si leemos las paredes podemos llegar a algunas conclusiones que dan cuenta del contexto histórico en el que fueron escritas. A mí personalmente me encantan todas las intervenciones feministas, ejemplo de aporte al conjunto de la sociedad, de una mirada desde la que analizar y ver el mundo, porque cuestionan e interrogan a la sociedad y a ellas mismas sobre lo que son, lo que hacen, sobre la organización social y el mundo que les rodea. Realizan de este modo un proceso colectivo de reinterpretación de la realidad, de elaboración de nuevos códigos y significados para interpretarla. Y en esa cualidad de reflejo que tiene el libro de Manolo, rescato el presente en cuanto a momento histórico que estamos viviendo muchas y muchos de nosotros, en la búsqueda de justicia y recuperación de la memoria por los crímenes de la dictadura, que es en ese ámbito, como os decía, en el que desarrollo, además de mi profesión, mi militancia, con muchas compañeras y compañeros que estáis aquí. El Estado no reconoce a las víctimas de la dictadura, se les niega el derecho a la justicia y se relega al ámbito de la memoria histórica, anulando intencionadamente que es una cuestión además de derechos humanos. El discurso oficial se ha apropiado de la historia, banalizando la dictadura, manipulando y silenciando cada verdad, y lo refleja en sus paredes.
Las placas conmemorativas no hablan de los que resistieron, no hablan de las víctimas. Los lugares de memoria oficiales llegan a ser una placa a Carrero Blanco o un monolito a la División Azul. Contra ese silencio, las organizaciones y asociaciones de la memoria colocamos placas que recuperan lugares de esa memoria colectiva, como la que señala la cárcel de Carabanchel o la placa de Julián Grimau detrás de la DGS, por ejemplo. Pero el movimiento memorialista, como yo lo entiendo, necesita una nueva estética, un nuevo lenguaje que llegue a la ciudadanía y también a generaciones más jóvenes. La conexión con la calle es un éxito a través de las intervenciones urbanas de artistas como Alto, como Por Favor o C. Carrión. Y rescato en este punto 3 de sus intervenciones que me parece que además reflejan muy bien el movimiento memorialista ahora mismo. Por ejemplo, hay una de las que hace Por Favor, que es una de mis favoritas, que es, yo la llamo Vuelve el gris. El muro de Alto, de Tabacalera, la familia sin memoria sobre una fosa común, el cartel que hizo Alto también para la extradición de los torturadores, y el Arias Navarro anunciando que Franco ha vuelto, de C. Carrión, ahí dentro de Tabacalera. Os lo recomiendo si podéis ir a verlo. Como decía, las 4 conectan el presente con el pasado más reciente, el más silenciado, la represión policial, las fosas comunes, el proceso de justicia contra la dictadura y políticas públicas actuales que recuerdan a las franquistas. Son lugares también de memoria efímeros muchas veces y que quedan relegados casi siempre a la nocturnidad y a la ilegalidad. El mural de Alto en Tabacalera es un mural que reivindica la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas. A la vez a mí me parece una grieta en el marco oficial, porque fue pintado de día, con andamios, con inauguración de representantes del Ministerio de Cultura. Las intervenciones pueden parecer manifestaciones efímeras, como decía, pero tienen la capacidad de perpetuarse a lo largo del tiempo, aunque no de una manera inviolable y mucho menos eterna. Prueba de ello son las tachaduras, las contestaciones, las sobrescrituras que contienen en algunos casos. Por ejemplo, en el muro de Alto, a pesar de que pensábamos que iban a pisarlo enseguida, no sé si os habéis dado cuenta que solo se han atrevido a hacer como una raya encima de la frase, así como muy casi tímida, que todavía incluso permite la lectura. Además, las intervenciones no son leídas de manera homogénea. Cada lectura resemantiza el lenguaje. La transmisión implica una reelaboración a partir del artista en su intención de hacerlo accesible a los ciudadanos y una reelaboración por parte de estos, a partir de sus propias experiencias, sus historias y también el intento de apropiarse de ellas. Antes de que estuviera escrita la frase de abajo en el muro de Tabacalera, era muy divertido simplemente estar sentado y escuchar a la gente que pasaba y las interpretaciones que hacía. Nos hubiera encantado, hubiera dado para un vídeo, para grabarlo. La gente decía, les ha comido la cabeza a Rajoy, o hemos perdido la cabeza a todos, y de esos niños, adultos, gente nacida en otros países, todo lo que comentaran daba para otra lectura de esa misma lectura y esa representación que Toño ya había hecho. Del propio mural, como digo, de esas pintadas no quedan ahí, o sea, siguen teniendo vida en la mirada de Manolo, que lo recoge para un libro, en un vídeo que hemos hecho, que luego os lo ponemos, o hay un cineasta que ha hecho un corto con el mural y que esperamos que pronto podamos asistir también al estreno. Así que nada más, ahora os dejo, además de con la mirada de Manolo, pues con su palabra. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, dar las gracias a Swinton & Grant, que nos ha permitido hacer esta presentación, a Manuela, porque Manuela ha sido realmente la que ha, como se dice ahora, comisariado este montaje aquí de artilugios
tecnológicos, ¿no?, que esperamos que sea una experiencia para siguientes comparecencias. A Alto, que sigue aquí trabajando, que es uno de los grafiteros que aparecen, algunas de sus obras aparecen en el libro, ya por favor, que es otro grafitero que también aparece en el libro y que acaba de entrar ahora mismo y que luego, dentro de unos minutos, pues hará una intervención en la parte de atrás de la sala en la que estamos. Bueno, sobre el libro, había una señora de la Serranía de Cuenca que decía, repetía un dicho así, ¿no?, que hay por ahí, ¿no?, que decía ella, en un elogio al cerdo, ¿no?, decía: a mí del cerdo me gusta todo, incluso los andares, ¿no? Creo que conoceréis esta frase. Con esto quería manifestar que del cerdo se aprovecha todo, ¿eh? Pues este es un libro, digamos, que no tiene nada superfluo. No se da noticia del autor, ni se da publicidad del autor, no se da noticia de la editorial más que el nombre, ni la editorial hace autobombo en la contraportada. Todo lo que hay es comestible, podríamos decir, ¿no? Incluso las microscópicas frases que están acompañando a algunos de las fotografías. En los créditos se hace un pequeño homenaje a los grafiteros y se recuerda también, a modo de homenaje, a Pío Baroja, que también fue el primero que llamó al grafiterismo, llamó tapiografía, porque él era también un observador, un paseante, una mirada que paseaba por las grandes ciudades y también por los pueblos, y en esas sus observaciones dio noticia de la existencia de la tapiografía, la pintada en su época. Y poniéndonos así, también Galdós recuerda en una de sus obras, yo creo que una de las más viejas pintadas de España, que se hizo en el domicilio del general Espartero, en la época que era regente, ¿eh? Entonces la pintada, que yo creo que es la más antigua, así por lo menos de la época moderna, dicen que en la época de los romanos también había pintadas, ¿no?, que se recuerda y que la recoge, como digo, Galdós. La pintada decía: en esta casa vive el regente, pero el que manda vive enfrente. Quien vivía enfrente, atención, era el embajador inglés. Y como todos saben, y todos sabemos, o deberíamos de saberlo, el general Espartero era un agente de los servicios ingleses. Igual, por cierto, que Rafael del Riego, el famoso himno de Riego, ¿no? Rafael del Riego también era un agente inglés, pertenecía a la masonería inglesa y por ahí se gestó el levantamiento de Cabeza de San Juan, de la misma forma que Espartero, obedeciendo órdenes de los ingleses, bombardeó Barcelona, centrándose en los barrios obreros y en las fábricas del textil de Barcelona, que era la competencia del textil de Manchester. Bueno, por lo tanto, aquella pintada era de alguien que sabía mucho, que estaba bien informado. Es decir, que las pintadas tienen antigüedad en este país y en casi todos. Entonces, el libro, en alguna presentación he dicho que el libro tiene dos discursos: el discurso escrito, fragmentado, que son unos escritos fragmentarios, desde una sola línea hasta un par de folios o tres, y el discurso fotografiado, las calles, ¿no?, las tapias, las paredes. Creo que voy a rectificar. El que se quedó con esta idea y no ha venido, se lo pierde. No hay dos discursos, porque el discurso da idea como de interpretación de algo, ¿no?, de algo cerrado, que da un discurso donde se interpreta algo que tiene que ver con algún tipo de ideología o de doctrina política o de doctrina religiosa, ¿no? Yo creo que no son dos discursos, son dos paseos, dos recorridos con la mirada abierta y con el oído puesto, ¿eh? El oído y la reflexión nos trae el texto, y la mirada y la observación de la calle nos trae digamos, también algunos textos que están por las calles y
nos trae el dibujo, la pintada, el graffiti, etcétera, etcétera. Es decir, dos formas de observar, de pasear, digamos, ¿no? De forma militante casi, ¿no? Por la vida, ¿no? En este sentido, los fragmentos, tanto uno de los recorridos como el otro, dan detalles, se dan apuntes de diferente tipo, político, social, costumbrista, reflexivo sobre el arte y el oficio de escribir, en fin, siempre en una clave, como digo, humorística o en clave satírica, en clave crítica, tanto un recorrido como el otro. Es decir, no quieren formar un cuerpo, quieren formar una colección de incentivos, de detalles que incentiven, ¿no? Y que el lector y el observador del libro, cuando vaya él mismo a la calle y entre en un bar, pues diga, coño, yo también puedo escuchar lo que dicen aquí, yo también puedo ver lo que veo en una pared que antes no me había fijado o que simplemente lo veía como al pasar, ¿no? Sin darle mayor importancia. Entonces, al objetivarlo en el libro, de pronto adquiere una significación. Dice, todo esto hay por la calle, pues sí, todo esto y muchísimo más, evidentemente, ¿no? Esa es un poco la intención del libro. En ese sentido, pues bueno, pues como digo, hay intervenciones un poco de todo tipo, ¿no? Entre los textos simplemente quería recordar o repasar algunos de ellos, ¿no? Sin más intención de incentivar la lectura, ¿no? Hay un texto un poco largo que es de los mínimos para la guerra social, cuyo número 1, el mínimo número 1, es tan sencillo, pero que sin embargo, a la hora de la verdad, en política y en momentos de crisis, trae de cabeza a todo el mundo, y ahora mismo está trayendo de cabeza a todo el mundo. Dice, distinguir entre amigos y enemigos no es tan fácil como parece, la pasión nos ciega. Ahora estamos viendo el tinglao que hay para distinguir los amigos de los enemigos, los socios de los competidores, los posibles compinches con los en fin, es decir, con el que quiere que me quite para exponerse él y a la contra, etc. El resto de mínimos, pues no había más remedio que leerlo. Luego, también con relación con la política hay un microtexto que es Carreteras peligrosas. Circular siempre por la carretera del mal menor conduce al mal mayor. Curioso. Esto quizás ha sucedido en España durante 37 años. Siempre se ha ido a la carretera del mal menor y eso nos ha llevado a esta especie de situación semidesastrosa o desastrosa del todo en el caso de algunos millones de españoles. Bueno, este es también sobre los antifranquistas. Es curioso, esto cualquiera que tengamos, no hace falta tener la misma edad que yo, incluso teniendo 10 años menos también. Dice, a partir de la muerte de Franco, el número de opositores al franquismo aumentó enormemente. Debería haberse muerto antes. Luego, algo inevitable y que siempre está ahí, ¿no? Pero que tiene que ver con las creencias occidentales más arraigadas. El signo del dinero. El único objetivo del dinero es reproducirse, multiplicarse incluso al margen de la voluntad circunstancial de quien lo tenga. Porque a veces quien lo tiene da limosna, dice, hombre, yo no quisiera, es que me viene, ¿no? Es que me viene. Dice, el poseedor obedece, acepta regocijado el objetivo único del dinero y reza su oración devota de cada mañana. La oración del dinero, la más breve, de una sola palabra, más. El signo más. Y el signo más es el signo de la cruz. Más, más, más. Esa es la cruz cristiana, el signo más. Es curioso, ¿no? Que precisamente ese sea el signo de la religión más popular en Occidente. Bueno, aquí hay una pintada que dice la verdad no existe. Hay un pequeño pie en la foto que dice ¿cuál de ellas? Porque estamos rodeados de verdades. Si os fijáis,
vivimos rodeados de verdades. Entonces, claro, dice, de pronto te viene alguien que va, lo pinta ahí en la pared, seguramente un chico joven, o una pareja, o una chiquita joven y tal, que dice, de pronto dice, la verdad no existe. Y dice, coño, pero ¿de dónde se saca eso? Pero si no hago más que poner la tele y ya empiezo a recibir verdades en masa, en aluvión. Cojo el periódico y empiezo a recibir verdades en aluvión. Entonces, ¿cómo es que la verdad no existe? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de ellas, chico? Porque, joder, tantas que hay, coño, no me quisiera yo. Luego aquí hay una escena cotidiana. La pareja de jóvenes está sentada frente a mí, que no sé si leerla, es larguísima, tiene casi una página, que dice, la pareja de jóvenes está sentada frente a mí, no hace mucho que nos conocemos. Esto va un poco, es costumbrista, ¿no? Pero nos une alguna confianza. Me dicen que han alquilado un piso y van a vivir juntos. Ella trabaja como monitora en un gimnasio, él es comercial de una empresa de automóviles. 27 años ella y otros tantos él, más o menos. Ambos solteros y sin convivencias de pareja anteriores. Hablamos, nos bebemos unas copas y a su pregunta de ¿cómo lo ves, Melanio?, les contesto, cualquier cosa que os diga no servirá de nada. Cualquier cosa que os diga cuando salgamos de este garito ya la habréis olvidado. Pero dado que vais a pagarme mi consumición, os digo, 1. En la pareja el destino de cada parte es decepcionar a la otra parte. A eso se llama conocimiento. 2. Decía Daniel Defoe en Robinson Crusoe, amamos hoy lo que odiaremos mañana. 3. Toda pareja debe ser siempre consciente de que siempre habrá otro que la tenga más grande y otra que folle mejor. 4. Uno busca compañía cuando no se aguanta a sí mismo y espera que otro u otra lo aguante. Lo curioso es que como la otra parte está en las mismas circunstancias, la cosa puede salir bien. Todo es cuestión de aguantarse mutuamente. 5. Atención con las reglas. Cuando alguien enuncia unas reglas, una ética, una moral, siempre la destina a que sean otros quienes las cumplan. 6. En la pareja nada es gratis. Si algo recibes, algo que tendrás que pagar, en un momento o en otro, de una manera o de otra. Procurad tener las cuentas niveladas. Se puede dar por amor, desde luego, pero nada más exigente a la hora de demandar el cobro. 7. Los hábitos adquiridos y repetidos, el tedio y la rutina, no son los enemigos de la convivencia en pareja, sino las columnas que la mantienen. Y acostumbrarse a la rutina y al aburrimiento es más fácil de lo que parece. Permaneced tranquilos, dejad que el tiempo pase delante del televisor y lo comprobaréis. 8. Claro que los hábitos adquiridos y repetidos, el tedio y la rutina, tienen otras consecuencias a largo plazo. Subrepticiamente lo desgastan todo. La silla se mantiene, pero corroída por la polilla. De pronto un día te sientas y la silla se derrumba, se deshace en fino serrín. Y no sabes, no comprendes. Si todo iba tan bien, te dices. 9. Iba diciendo cuando la joven pareja, al unísono, me cortó la palabra. ¡Basta!, dijeron a coro escueto. Ambos se levantaron, pagaron las consumiciones, la mía también, fue un gesto dadas las circunstancias de extravío mental en el que habían caído, y salieron estrechamente enlazados, besándose con furia. Ni siquiera se despidieron. Estoy pensando en hacerme consultor matrimonial, aunque quizás no me lo agradeciesen. Ya lo decía San Agustín, ¿buscas la verdad y cuando la encuentras te cabreas? Bueno, aquí está lo de... Esta a mí, cuando la oí, me gustó mucho, ¿no? Oí a un pobre. Dice, mi mayor ambición, me gustaría que me quisieran por mi dinero. Y ya poco más. Bueno, aquí hay una, enlazando un poquito con esto de la memoria histórica, para ponernos así serios, ¿no?, que se llama De Rositas. Esto también está basado un poco en recuerdos, conversaciones con el personal disidente. Dice, De Rositas, era frecuente que cuando nos apaleaban en cuadrilla en los despachos de la Brigada Político-Social, algún jefecillo dijera, ¿qué te creías, que te ibas a ir de rositas? Recuerdos dolorosos, eso es parte de lo que dejamos a nuestras espaldas. Recuerdos de lucha y entusiasmo también. Dejamos atrás persecuciones, cárceles y sangre. Pero ellos, ajustándonos a su vocabulario de verdugo, tampoco ellos se fueron de rositas. Y hubo quienes se atrevieron a encararles y dejarlos en medio del camino. No pocos pudimos vivir lo suficiente para, afortunada visión, contemplar sus lágrimas, sus lutos y su miedo.
tampoco ellos se fueron de rositas, menos mal. Aunque ahora hay algunos que se quieren ir de rositas, como Martín Villa, Utrera Molina y unos cuantos más. Pero bueno, a veces la vejez está para sufrir. Esperemos que sea ese su caso. Vale, no sé si habéis visto, bueno, lo que se estaba proyectando ahí es un proyectito que estamos haciendo Alto y yo juntos, que muchos ya conocéis y ya estáis ahí. Es relatos y retratos para recuperar la memoria colectiva de toda una generación que creemos que no aparecen en esa historia oficial. Voy a poner un vídeo muy cortito que estuvimos grabando sobre el muro de Alto, y luego nuestro compañero, por favor, va a hacer una intervención ahí al fondo.
de subasta.